Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión, a este tiempo de estudio en la palabra de Dios. Espero que hayan tenido un bendecido día y que estén disfrutando de este clima tan fresquito que tenemos ahora y que nos está aproximando cada día más o cada momento más a la época prenavideña y a la época de fin de año. Solo que antes de comenzar con nuestro estudio, el día de hoy vamos a orar. Permítanme, solo comparto la transmisión. Muy bien, ya estamos. Vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos para escudriñar tu palabra, Padre. Pero antes de ello, Señor, queremos darte gracias porque tú has sido un Padre bueno, maravilloso, Señor, que ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, nos ha dado el regalo de la vida, la provisión, la salud, la libertad, Señor, el gozo, la paz que solo tú puedes dar, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones recibidas el día de hoy, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y te pedimos, Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Asimismo, que en nuestro interior, en nuestro ser interior, sean destruidas fortalezas, argumentos y altiveces que se están levantando en contra del conocimiento de Dios, evitando que todo pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo y que podamos vivir en la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, y así como también impedir que te conozcamos cada día más a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy nuestro tema es reyes, sacerdotes y guerreros. ¿De dónde sale este tema? En primer lugar, los creyentes en Cristo, por la palabra de Dios, tenemos varias cualidades o calidades que el Señor nos asigna y que todas funcionan al mismo tiempo, funcionan como un completo, no funcionan una separada de la otra, sino se complementan la una con la otra. Estas calidades que Dios nos da implican actitudes, servicios y tareas que Dios nos asigna dentro de su reino. Es decir, implican parte de su propósito para cada uno de nosotros, del propósito para nuestras vidas y de las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. El ejercer y desarrollar esas cualidades implica, primero que nada, crecer en la vida bendecida que Dios tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar, producir fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria del Señor, como nos lo enseña Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, y Mateo capítulo 13, versículo 23. Pero para producir ese fruto, para tener esa vida bendecida, para vivir en amor, en gozo, en comunión y en obediencia a la palabra que deriva de ejercer estas calidades, y para recibir recompensas, galardones y coronas para disfrutar en la eternidad, lo que necesitamos es entender y obedecer la palabra de Dios para producir ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno que glorifica a Dios y bendice nuestras vidas. Algunas de las cualidades o de las calidades que Dios nos asigna en la palabra de Dios son, por ejemplo, entre otras, ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16 nos lo enseñan. También la calidad de justos y santos que nos enseña la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4, y en Hebreos capítulo 12, versículo 23. La calidad de primogénitos en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Esta calidad, sí, muy rápidamente, porque es una de las más desconocidas, significa que usted y yo somos la primicia de cada uno de los primogénitos en el mundo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en relación con las tribus de Israel.
cuando Dios hace la distribución o plantea la distribución de las tierras a Israel, que dice que los levitas van a ser apartados para él, y los levitas van a representar a cada levita a un primogénito de las demás tribus. Y porque todo primogénito es de él. Entonces, si nosotros somos la congregación de los primogénitos, significa que usted y yo representamos al primogénito de una familia en el mundo. Y representamos a esa familia en el mundo. Por eso somos parte de la congregación de los primogénitos, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 23. Por el otro lado, también la palabra nos asigna la calidad de amados de Dios. En Jeremías capítulo 31, versículo 3, y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 11. La de embajadores en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. La de ministros de un nuevo pacto en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, la de colaboradores de Dios en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 y en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1, la de reyes y sacerdotes en Éxodo 19:6, en Apocalipsis 1:5 al 6 y en Apocalipsis 5:10, y la calidad de guerreros en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, y en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5. Hoy vamos a compartir acerca de lo que significan dos de esas calidades, la de reyes y sacerdotes y la de guerreros. La palabra de Dios en cuanto a la primera, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, tenemos un primer antecedente. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo 19:6, el Señor les dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y luego, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, referente a cada uno de nosotros, la palabra de Dios dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos que dice que nos hizo, o sea, ya somos reyes y sacerdotes. No vamos a ser reyes y sacerdotes en el futuro. Ya cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. Por el otro lado, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, reafirma lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 6, que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios, para nuestro Padre, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinar en la palabra original, en el idioma original, significa administrar, ser mayordomos, y esto va en orden a lo que el Señor le asigna a Adán en el jardín del Edén, que lo vamos a ver en un momento. La calidad de reyes y sacerdotes es una doble calidad. No es que Dios nos haga a unos reyes y a otros sacerdotes, como algunos piensan, en función de lo secular y lo eclesiástico. Para Dios la división entre eclesiástico y secular no existe. Para Dios lo que existe es un ministerio que se llama trabajo, y de ese ministerio derivan actividades que son eclesiásticas y actividades que no son eclesiásticas, pero el ministerio es trabajo. Dentro de esas asignaciones, el Señor nos da una doble asignación, que es la de ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos en dos ámbitos. Usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Nuestra ciudadanía, tenemos una doble ciudadanía, en el cielo y en la tierra. Nuestra ciudadanía en el cielo es ser sacerdotes, y nuestra ciudadanía en la tierra es ser reyes, lo que equivale a decir que
La asignación de reyes es para el mundo, para nuestras funciones que Dios nos ha asignado en el mundo natural, aquí en la tierra, en la vida terrenal, y aparte de ello, nuestra calidad de sacerdotes es para nuestra relación con Él en el mundo espiritual. Recordemos que el Señor le dice a Pedro, como representante de todos los que íbamos a creer en el futuro, en Mateo capítulo 16, versículo 19, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, hay una relación de que todo lo que hacemos en la tierra tiene un efecto en el cielo, por esa doble calidad de reyes y de sacerdotes. Lo de reyes es para relacionarnos con el mundo físico, el mundo natural, y lo de y lo de sacerdotes es para relacionarnos con el mundo espiritual. Y ambas calidades funcionan en conjunto, no funcionan por separado. La división entre secular y eclesiástico, y por lo tanto la división que algunos pretenden hacer entre reyes y sacerdotes, reyes los que se dedican a lo secular y sacerdotes los que se dedican a lo eclesiástico, viene de una cosmovisión que es totalmente contraria a la cosmovisión de Dios, y es una cosmovisión que se llama cristoplatonismo, que es una mezcla de sabiduría humana con la palabra de Dios para dar una visión diferente a la que Dios tiene de las cosas. Recordemos también algo en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que refuerza el hecho de que somos reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Es que la palabra de Dios dice que lo que se ve, lo natural, es hecho de lo que no se ve, lo espiritual. O sea, están relacionadas, una cosa refleja la otra. Así que la calidad de reyes y sacerdotes implica autoridad en ambos ámbitos, y eso también lo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 8. Dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, espiritual. Hablarán nuevas lenguas, espiritual. Tomarán en las manos serpientes, mundo natural, y si bebieren cosa mortífera, mundo natural, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, mundo natural. O sea, tenemos esa doble calidad de una asignación en el mundo natural y una asignación en el mundo espiritual. Por eso somos reyes y sacerdotes. En cuanto a la función de reyes, que es en el ámbito natural, esta función deviene de lo que Dios le asigna a Adán en el jardín del Edén. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 2, dice que lo pone en Génesis 2:7, lo pone en el Edén. Y en Génesis 2:15 le dice para qué lo pone en el Edén, que es para que lo labre y lo cuide. El Edén es el jardín, el mundo natural. ¿Cuál es nuestro Edén? Todo lo que nos rodea en el mundo natural, en el mundo terrenal. Eso implica familia, trabajo, relaciones, todo lo que Dios nos da. ¿Y para qué nos lo da el Señor? Para que lo cuidemos y lo labremos. Cuidarlo es darle mantenimiento, labrarlo es desarrollarlo. Y en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando ya Adán está con Eva, el Señor les da una ampliación de ese mandato, o especificaciones para cumplir ese mandato, en el sentido de que fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra, la sojuzguen y señoreen sobre ella. Y fructificar significa producir lo máximo con lo que tenemos. Multiplicar, aumentar lo que tenemos para producir aún más.
Llenar es resultado de fructificar y multiplicar. Vamos a tener en abundancia para llenar lo que está vacío. Sojuzgar significa poner las circunstancias bajo control y señorear significa administrar. Todo eso son las tareas de la mayordomía de todas las cosas que Dios nos da. Es decir, la tarea de reyes es la mayordomía de las cosas del mundo natural que Dios nos ha dado. Recordemos que en 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 20 la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo para que nosotros fuéramos embajadores de la reconciliación de todas las cosas con Dios, comenzando con las personas. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, la palabra de Dios nos enseña que Cristo en la cruz del Calvario no solo pagó con su sangre la reconciliación de los seres humanos con Dios, sino la reconciliación de todas las cosas en el cielo y en la tierra, para alinearlas a su propósito. Y Romanos capítulo 8, versículo del 19 al 21, nos enseña que la creación misma, todo lo que es el mundo natural, el mundo social, está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado. Recordemos que en Génesis capítulo 3, con la caída, el Señor dice que por causa de la caída, la tierra va a producir espinos y cardos, y además que con el sudor de su frente el hombre iba a obtener su mantenimiento de la tierra. Y la función de reyes entonces es restaurar la creación al propósito de Dios. Por eso la palabra de Dios no solo nos habla de cosas espirituales, sino que nos habla, por ejemplo, del manejo de los negocios, del manejo de la política, de la educación, del arte, nos habla de la familia, del matrimonio, de las relaciones con las personas, porque se trata de que a través de los principios de la palabra de Dios, de la aplicación de los principios de la palabra de Dios, todas las cosas sean restauradas al propósito de Dios. Es decir, que el reino de Dios, que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, y que el reino de Dios no solo sea en el cielo, sino también se haga aquí en la tierra. Entonces, la función de reyes corresponde a reconciliar el mundo natural y el mundo social con Dios. Y la calidad de sacerdotes significa nuestra actividad en el ámbito espiritual. Para poder ser buenos reyes necesitamos conocer la palabra de Dios y estar en comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo, para que tanto la palabra como el Espíritu nos guíen a cómo tomar decisiones en el mundo natural. Por el otro lado, la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esa es una actividad que en el Antiguo Testamento estaba reservada para los sacerdotes, entrar al lugar santo para ministrar, y para el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Pero ahora usted y yo, como sacerdotes del orden de Melquisedec, no del orden levítico, porque ese sacerdocio ya pasó y Jesús establece un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Cristo o de Melquisedec. Usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por el otro lado, la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, también nos dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El sacerdocio implica una relación íntima, una relación de enamoramiento, una relación apasionada con el Padre. Recordemos que Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Quiere decir que nuestra meta debe llegar a ser es llegar a tener
una relación íntima, una relación cercana, una relación apasionada con el Señor. La palabra adoración en el lenguaje común se utiliza para cuando una persona está muy enamorada de otra, le dice te adoro. Y esa adoración significa intimidad, significa pasión, enamoramiento, una entrega total, etc. Y eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros y que implica la parte de nuestra asignación sacerdotal. Por el otro lado, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice que nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son los sacrificios ahora? Es la alabanza, la oración, la obediencia. Ya no son chivos, ya no son animales, ya no es la sangre de animales, ahora es la entrega de nuestro corazón, la entrega absoluta de nuestro corazón, el sacrificio espiritual que Dios está esperando. A Dios le interesa nuestro corazón por sobre todas las cosas. Y en Marcos capítulo 12, versículo 33, la palabra nos dice que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas de amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Por lo tanto, la tarea sacerdotal para nosotros ya no es presentar sacrificios de animales, sino amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo de la misma manera, caminar en enamoramiento, en apasionamiento, en intimidad con el Padre y adorándole y teniendo comunión con Él, entrando en cualquier momento a el trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tanto en la tarea de reyes y sacerdotes como en la tarea de guerreros, tenemos más o menos, se cruzan las funciones, se complementan unas a otras. En un momento vamos a ver qué necesitamos para ejercer tanto esa posición de reyes y sacerdotes como la posición de guerreros. En cuanto a la posición de guerreros, la palabra de Dios nos recuerda o nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, acerca de la armadura de Dios. Si necesitamos una armadura, implica que estamos en una guerra, estamos en un conflicto, y una guerra que no es una guerra física, sino que es una guerra de carácter espiritual. Y en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios nos revela la naturaleza de esa guerra. La naturaleza de esa guerra, según 2 de Corintios 10, del 4 al 5, es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Que la guerra a la que estamos llamados es una guerra espiritual. Y en principio es una guerra que sucede en nuestro ser interior. Las fortalezas son patrones de conducta que derivan de argumentos, que a su vez derivan de mentiras que hemos aprendido en nuestra relación con el mundo, con la carne, con el sistema de pensamiento del mundo y de la carne, pero que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso dice que el objetivo es llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 también? Que no nos amoldemos a la forma de pensar de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál sea y experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que el primer ámbito de esa guerra espiritual es el ámbito interno. Es nuestro corazón,
nuestra mente, como nos lo enseña Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que ya hablamos de Romanos 12:2, de renovar nuestra manera de pensar para moldarla a los pensamientos de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que la palabra nos enseña que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. O sea, está hablando de un cambio de dirección de los pensamientos, un cambio espiritual en la dirección de los pensamientos. En el mundo pensábamos conforme a la carne y la carne conforme al diablo. Por lo tanto, es cambiar los pensamientos del espíritu del diablo, de la carne del mundo, a los pensamientos de Dios. Por eso termina diciendo, vístanse del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, es decir, en la palabra de Dios. Ese es el primer ámbito de la guerra espiritual. Hay otro ámbito que es el ámbito externo, que al igual que la tarea de reyes implica la reconciliación de todas las cosas con Dios, alineando nuestro ejercicio cotidiano en todos los ámbitos de la vida, en todos los campos, a los principios de la palabra de Dios, es decir, que nuestra vida en familia, que nuestra vida en el trabajo, en los estudios, en el ejercicio de nuestra ciudadanía, en el arte y en todos los campos de la actividad, en las relaciones, en la iglesia, en todos los campos de la actividad, nuestra conducta sea en obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero esa vivencia externa, esa conducta externa, primero deviene de la transformación o debe surgir de la transformación de nuestro ser interior. Por eso la guerra espiritual más importante que usted y yo libramos no es la guerra externa, es la guerra interna. Primero necesito ser transformado yo, y una vez soy transformado yo, puedo ir a la transformación de las cosas a mi alrededor, a ese jardín que Dios me ha dado, que está constituido por la familia, por el trabajo, por las finanzas, por la comunidad, por las relaciones sociales, por la iglesia, etcétera. Ahora, tanto en el ejercicio de la tarea de reyes y sacerdotes como en la tarea de guerreros, lo que necesitamos, como ya vimos, es la transformación de esas estructuras mentales que impiden que se manifieste el señorío de Cristo en la vida cotidiana a nuestro alrededor. Es decir, es una guerra entre la verdad y la mentira, la palabra y la mentira. El diablo es padre de mentira, mientras que Dios es el Señor de la verdad. Dios es la verdad, el diablo es la mentira. Y la guerra es entre la mentira y la verdad, entre la mentira del diablo y la verdad de Dios. ¿Cómo comenzamos en esa batalla? Cómo comienza el ejercicio tanto de nuestra función de reyes como el ejercicio de reyes y sacerdotes, como el ejercicio de nuestra función de guerreros. Ya mencionamos que está orientada a la destrucción de esas fortalezas, argumentos y mentiras que hemos creído que son contrarias a la palabra de Dios. Y eso implica 3 procesos. El primero es el proceso de ser salvos y el proceso de la evangelización de los que están a nuestro alrededor. En Marcos capítulo 5, versículo del 18 al 20, y en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, el Señor nos manda a ejercer 2 herramientas para la evangelización de las personas.
La primera es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en Marcos capítulo 5, versículo del 18 al 20. Ahí encontramos el ejemplo del endemoniado gadareno, que una vez liberado por el Señor, una vez hecho salvo, el endemoniado quería irse con el Señor en la barca. Sin embargo, el Señor le dice: no, ve a tu casa y ve a tu ciudad y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es dar testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Y ojo, no es dar testimonio de lo que el diablo hizo conmigo y en 2 minutos tardarme 1 hora en eso y en 2 minutos decir lo que hizo Dios en mí. No, es al revés. Mínimo, así muy rápidamente lo que el diablo hizo en nosotros, y a partir de eso extendernos en lo que Dios, a raíz de haber sido salvos, ha hecho en nuestras vidas. Eso se llama testimonio. Y por el otro lado, la evangelización, que es predicar la palabra de salvación a las personas. Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, contienen ese mandato de Dios para cada uno de nosotros, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuera bautizado sea salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, ir con la palabra de Dios, en darles las buenas nuevas, que las personas reciban esa palabra y sean salvos. Eso es la evangelización. La evangelización en 2 formas: a través del testimonio y a través de la predicación de la palabra. La otra, el otro proceso o el otro instrumento que el Señor nos da es el discipulado. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. La palabra de Dios dice: id por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Es el hacer discípulo. ¿Qué significa? Que una persona sea como su Señor, y enseñando, implica enseñarles a guardar lo que Jesús nos ha enseñado, es decir, enseñar la palabra. Pero para enseñar la palabra primero la tengo que vivir yo. O sea, yo primero debo ser un discípulo para discipular también a otros. En Juan, y además el discipulado tiene una enorme ventaja para las personas. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32 nos define lo que es nos vuelve a definir lo que es el discipulado, de que es conocer la palabra de Dios, pero además nos habla de un efecto de ese conocer la verdad. Seremos libres, es liberar a la gente a través de la palabra de Dios y de la unción del Espíritu Santo, guiándonos en esa palabra, para que la gente sea libre. ¿Libre de qué? Libre de fortalezas, libre de argumentos, libre de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, libre de todo quebrantamiento, dolor del corazón, para poder avanzar, caminar en ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús es ser como Jesús, es lo más que se pueda. Obviamente usted y yo no vamos a poder ser al 100% como Jesús, pero la palabra de Dios nos dice que debemos procurarlo en el mayor grado de lo posible, y para ello tenemos la palabra y el Espíritu Santo. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo, o sea, en imitadores de Cristo. Entonces hablamos de 3 procesos, tanto para el ejercicio de la función de reyes y sacerdotes, como de la función de ser guerreros. Y hablamos de 2. Uno es el evangelismo, otro es el discipulado, y el tercero es la reconciliación. Recuerde que somos también ministros de la reconciliación. ¿Y en qué consiste eso? En la aplicación de la palabra a todas nuestras actividades y decisiones diarias. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Y la palabra de Dios tiene suficientes instrucciones para guiarnos en los negocios, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el aprendizaje, en la educación, en el arte, en el ejercicio de lo político, en el ejercicio científico, en todos los ámbitos de la vida. Encontramos en la palabra de Dios principios rectores para que esas actividades sean reconciliadas con Dios. Y esos son los tres procesos. Entonces, evangelismo, discipulado y reconciliación. Por el otro lado, para el ejercicio de esos procesos, el Señor no nos deja solos. Recordemos que 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos enseña que el Señor nos ha dado armas que son espirituales y poderosas para la destrucción de todas esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son esas armas? Algunas las tenemos descritas en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y otras están en otros pasajes de las Escrituras. Vamos a irlas viendo de las más importantes, tal vez no de las más importantes, pero vamos a ir viéndolas una por una. La primera es la presencia de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16 que tenemos libre acceso al trono de la gracia, a su presencia. ¿Para qué? Para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por el otro lado, la palabra en el Salmo 16 versículo 11 nos dice que de la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, además de que nos mostrará las sendas de la vida, es decir, nos será por guía. En Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas, dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, su presencia en nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, incluida la victoria sobre toda guerra espiritual que libremos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto habla de su presencia. En su presencia hay victoria. En Primera de Juan, además, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, la primera arma espiritual es Dios morando en nosotros y Cristo morando en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, como templos del Espíritu Santo cada uno de nosotros. La segunda arma es la palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 17, de la armadura de Dios, habla de la palabra como la espada del Espíritu. Pero también en Efesios capítulo 6, versículo 14, nos habla de la verdad y de la justicia. ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Qué es la justicia? Lo que enseña la palabra. Y el Evangelio también nos lo da como un arma espiritual, el Evangelio.
en Efesios capítulo 6, versículo 15, y el Evangelio es la palabra de Dios. Por lo tanto, un arma importante para cada uno de nosotros es estar llenos de la palabra de Dios. De hecho, miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18 para seguir después con el resto de armas. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, es decir, contra esas fortalezas, contra esas mentiras y esos argumentos falsos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, demonios, hijos del diablo, que lo que hablan es la mentira. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, y hablamos de las armas. La primera es la presencia de Dios, la segunda es la palabra, que en Efesios 6:17 es la espada del Espíritu, la verdad, la justicia y el Evangelio en Efesios 6:14 y 15. La tercera arma que tenemos es el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos dice, por lo cual Dios a Cristo también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y el nombre de Jesús implica su autoridad. Por lo tanto, la autoridad de Jesús es autoridad sobre toda autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. La única autoridad que está por encima de Cristo es la autoridad del Padre. Pero de ahí en adelante, todas las cosas deben ser sujetadas a Cristo. Por lo tanto, el nombre de Cristo es un arma, y un arma poderosísima. Pero usted y yo debemos entender la esencia de esa arma. El nombre de Cristo no es un talismán. El nombre de Cristo representa una delegación de autoridad de Él hacia nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 19, Pablo está orando para que Dios abra los ojos del entendimiento de los efesios para que ellos puedan entender espiritualmente cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en ellos. Y esa supereminente grandeza del poder que opera en ellos es el nombre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos entender que orar en el nombre de Jesús no es un amuleto, no es simplemente un complemento, sino que significa que estoy orando en la autoridad delegada de Él para mí. Porque todas estas armas no son mías, es la delegación que Dios me ha dado para que pueda cumplir la función de rey, sacerdote y la función de guerrero. O sea, no son de mi propiedad, son porque Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo mora en mí, porque soy templo del Espíritu Santo, porque estoy empoderado en el poder del Espíritu Santo. Es la autoridad que Dios me da para derrotar al enemigo. Entonces, la cuarta arma espiritual, después de la presencia de Dios, la palabra, el nombre de Jesús,
tenemos al Espíritu Santo, que es el poder de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando nacemos de nuevo. O sea, ya usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el poder del Espíritu Santo va a operar en nuestras vidas en función de nuestra obediencia a la palabra, porque no es un poder para cualquier cosa, es un poder para la obediencia a la palabra de Dios, para caminar en la obediencia a la palabra de Dios, en las funciones que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo no está ahí para lo que a nosotros se nos dé la gana. El Espíritu Santo está ahí para empoderarnos para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, para esa batalla, para empoderarnos para esa batalla, para empoderarnos para la obediencia, para empoderarnos para el discipulado, para empoderarnos para el evangelismo, para empoderarnos para la reconciliación de todas las cosas con Dios. No está ahí para lo que se nos dé la gana, y eso tenemos que tener cuidado, porque muchas personas piensan que porque tienen el poder de Dios morando en ellos, pueden hacer lo que se les da la gana y usar el poder de Dios para lo que se les da la gana, y sucede que en muchos casos no funciona porque no están utilizando el poder de Dios conforme a la voluntad de Dios, sino que lo están usando conforme a su voluntad. Entonces, el Espíritu, el poder de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo para empoderarnos para hacer todas aquellas cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Y la primera de esas cosas es el caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando caminamos en la obediencia a la palabra de Dios, estamos ejerciendo todas esas calidades de las que hablamos, incluida la de rey y sacerdote y la de guerrero. La quinta arma es la fe, es el escudo, es la protección. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene de oír y oír y oír y oír continuamente la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el idioma original, ese versículo significa que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. No solo oírla una vez, sino oírla continuamente, constantemente. Recordemos que el justo por la fe vivirá. Si la fe viene por el oír la palabra, entonces necesitamos oír la palabra constantemente para que nuestra fe crezca y podamos vivir en la fe. Como dice nuestra hermana Marisol, y gracias por esa aportación, el poder que Dios nos ha delegado es una responsabilidad, es para usarlo de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da, no para lo que se nos dé la gana. Muy bien, muchas gracias, hermana Marisol, por esa contribución. Entonces, las armas que llevamos es la presencia de Dios, la palabra, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la fe, la salvación. ¿Y qué significa la salvación como un arma? La salvación es la que nos da una identidad a los que hemos creído en el nombre de Jesús, en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ha hecho hijos de Dios. Y ese hijos de Dios es nuestra identidad. La salvación se manifiesta en esa identidad. La identidad es resultado de esa salvación. Y el ser hijos de Dios, déjenme decirle algo. El ser hijos de Dios es la mejor calidad que usted y yo podemos llegar a tener. Ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni siervo, ni ninguna de esas cosas es tan fundamental como nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que nos abre las puertas de la casa del Padre es ser hijos. El ser apóstol, evangelista, pastor, maestro no me abre las puertas de la casa del Padre. Las puertas de la casa del Padre se me abren porque soy su hijo. Así que ese es y eso estoy hablando de la casa del Padre, estoy hablando de la eternidad. Lo que me abre la eternidad es ser hijo de Dios, no es ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Esos son simplemente ejercicio de funciones.
como el hecho de ser un guerrero, de ser un rey sacerdote, solo significan funciones que Dios me ha asignado, pero me las ha asignado porque tengo una calidad fundamental, que es la calidad de hijo de Dios. Y esa viene dada por la salvación. Por eso nuestra identidad es también un arma de guerra espiritual. Por eso el diablo siempre va a venir. Y no que sos hijo de Dios. ¿Cómo tentó a Adán y a Eva? Cuando le dice, serán como Dios. Lo que está diciendo es, ustedes no son hijos de Dios. Cuando hagan lo que yo digo, entonces van a ser hijos de Dios. ¿Cómo tentó a Jesús? Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, de la parte más alta del templo. Estaba probando su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es un arma. ¿Y qué hace Jesús? Lo que le dice es, yo no necesito probar mi identidad. Yo sé quién soy. Es más, la Escritura dice ¿Y qué pasa cuando le habla con la Escritura? El diablo sale huyendo, sale derrotado. Entonces, nuestra identidad es un arma fundamental. Otra arma fundamental es la alabanza y la acción de gracias. ¿Por qué? Porque la alabanza y la acción de gracias, en primer lugar, nos llevan a la presencia de Dios, nos hacen conscientes de la presencia de Dios. El Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Por el otro lado, en el Antiguo Testamento, cuando las tribus de Israel iban a pelear contra sus enemigos, el arca iba delante. Recordemos la destrucción de Jericó, recordemos la pasada del Jordán. Siempre el arca iba delante de ellos. Y el arca implicaba el que a la par del arca fuera la alabanza. Fuera delante y detrás del arca iban los alabadores. Y la alabanza es un arma de guerra espiritual. Por el otro lado, también como arma de guerra espiritual, y nos lo dice Efesios 6:18, es la oración, pero la oración acompañada de dos componentes, de un corazón agradecido y un corazón gozoso. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18, que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos. Es decir, la acción de gracias, el agradecimiento, la acción de gracias y el gozo van unidos a la oración. Y la oración es un arma poderosa de parte de Dios. En Filipenses capítulo, recordemos que la guerra espiritual implica, hay una guerra espiritual en nuestra mente, en la transformación de nuestros pensamientos. Y Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8 nos enseña que la oración es un canal para que usted y yo podamos fijar nuestros pensamientos en Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8 dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, recuérdese, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, o entonces, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces es importante la oración para poner nuestros pensamientos en Dios de tal manera que todo pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y finalmente, otra arma muy importante es la obediencia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5 nos dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren, la obediencia es fundamental. Si no obedecemos, desobedecemos. Y si desobedecemos, le abrimos una puerta al enemigo. Y si le abrimos una puerta al enemigo, el enemigo nos derrota.
Yo estoy convencido cada día más. Mientras más conozco de la palabra de Dios, mientras más estudio de la palabra de Dios, me convenzo más que el punto clave después de la salvación para la vida del creyente es la obediencia. Esa palabra es clave. Y no solo la palabra, sino la acción derivada de la palabra. Es decir, la actitud y la conducta de obedecer la palabra de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones, en realidad en todo nuestro ser. Esa es un arma fundamental. Sin obediencia, permítame decirle que no va a tener ni el ejercicio del reyes y sacerdotes, ni el ejercicio de guerrero. Así como son fundamentales la presencia de Dios, la palabra, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la fe, la salvación, la alabanza y la acción de gracias, la oración, la acción de gracias y el gozo o el corazón agradecido, así de importante también es la obediencia. Y la obediencia pareciera ser como la cenicienta en el cuerpo de Cristo hoy. Algunas de estas armas parecen ser la cenicienta en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Por ejemplo, la oración, el agradecimiento, el gozo, la obediencia. No son muy, no las encontramos en abundancia en el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes en todos los ámbitos de la palabra de Dios, no solo en las cosas que nos gustan. Obedecer lo que nos gusta es fácil, pero la verdadera obediencia no es hacer lo que nos gusta. La verdadera obediencia es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús es nuestro modelo a seguir. Recordemos que Jesús dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan, y yo les he dejado mis huellas para que ustedes me sigan. Nuestro modelo a seguir es Jesús, y Jesús fue obediente hasta la muerte. Recordemos lo que dice Jesús. Gracias, Marisol, por esta otra contribución. También Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y para esto he venido al mundo, para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Para eso estamos usted y yo en el mundo, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En eso consiste morir a nosotros mismos, que Él crezca, que nosotros menguemos. En eso consiste la obediencia, en eso consiste el morir a nosotros mismos, el ser discípulos de Cristo, etc. Así que mis amados hermanos, usted y yo somos creyentes, somos reyes, sacerdotes y guerreros, pero necesitamos enfundarnos las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas son el estar continuamente en la presencia de Dios, ser consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas, el conocer, entender y obedecer la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la verdad, la justicia y las buenas noticias del Evangelio. El nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El poder del Espíritu Santo que nos empodera para la obediencia, para la vida en amor, para el utilizar estas armas conforme a la voluntad y el propósito de Dios. La fe que viene por la palabra, la identidad como hijos de Dios, que es la salvación, la alabanza y la acción de gracias, la oración, el gozo, la obediencia y la santificación. Así que mis amados, adelante y a crecer, a seguir creciendo en el Espíritu para cada día ser un mejor rey y sacerdote y un mejor guerrero para la gloria de Dios, y eso va a implicar que vivamos una vida más abundante, una vida de victoria, una vida de bendición, una vida plena, aparte de que va a implicar que recibamos para la eternidad recompensas, coronas y galardones que van a determinar
un disfrute más abundante de la eternidad para cada uno de nosotros. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Primero que nada, muchísimas gracias por conectarse. Segundo, le quiero contar. A partir de hoy, por las mañanas, voy a tratar de dar una cápsula de perlas relacionadas con revelaciones que hay en la palabra de Dios. Así que le invito a que las busque. Normalmente me imagino que van a estar por ahí entre las 10, las 11 de la mañana, dependiendo de las ocupaciones que pueda tener. Pero le invito a que las pueda escuchar. Van a ser enseñanzas muy cortitas. La de hoy fue una enseñanza de 6 minutos. Así que les invito a estar pendientes en la página de Facebook o en la página de la iglesia de la Iglesia Cristianación para esa transmisión. Van a ser muy cortas, pero van a ser perlas de bendición para su vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que no le demos perlas a los santos, a los perros. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra tiene perlas para que usted y yo las vayamos conociendo y con eso vayamos creciendo y madurando en el Señor. La hora, no le puedo dar una hora específica, no quisiera darle una hora específica, voy a tratar de que sea siempre alrededor de las 11 de la mañana, como fue hoy. Pero, por ejemplo, el viernes no voy a poder a las 11 de la mañana, va a ser más o menos a las 2 de la tarde. Pero ahí le va a aparecer en la página de Facebook a qué horas va a ser la enseñanza. Es una capsulita de un máximo de 10 minutos. Así que le invito a que la pueda escuchar para también edificar su vida, pero por sobre todo para que meditemos en esa palabra. Son perlas, son tesoros escondidos, secretos muy guardados que Dios nos quiere revelar. Muy bien, vamos a terminar entonces orando. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, tengan una linda y bendecida noche y que sus energías sean repuestas y que el día de mañana con todas las ganas del caso y con todas las fuerzas y con la dirección del Señor, todo lo que hagan sea de bendición, sea fructífero. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el día de hoy, por tu palabra, Padre. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y que sirva, Señor, también para destruir fortalezas, argumentos y altiveces que se estén levantando en contra del conocimiento tuyo y de la obediencia a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que ve esta transmisión a la hora que la vea, Padre. Te doy gracias por sus vidas, te pido que tú bendigas la obra de sus manos, bendigas a sus familias, que cada día nos acerques más a ti, Señor, con esos lazos de amor, Padre. Y también te pedimos, Señor, por la paz de Guatemala y por la paz de Israel, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza y nuestro agradecimiento, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera y bueno siempre, Señor. Y tus misericordias y tu fidelidad es para con nosotros todos los días. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que tengan una linda noche, bendiciones para el día de mañana, un abrazo para todos y primeramente Dios, si Dios lo permite, mañana nos vemos, nos encontramos nuevamente en la cápsula de perlas y en el estudio a las 7 de la noche. Bendiciones y un abrazo.